Regresé. Hoy quería hablarles de que ya, como estamos en estos tiempos de cambio y de que hay que empezar a pensar en la reconstrucción de lo que queda de Cuba. Y es que yo considero que estamos en una época, no es una época de cambio, sino es un cambio de época. Y coincidentemente podemos deshacernos de estos dictadores. Y es que Cuba Libre podría convertirse en un laboratorio de la instauración de un nuevo modelo energético en el mundo. Bajo el segundo mandato de Donald Trump, el Departamento de la Guerra ha implementado un programa para el desarrollo de microrreactores nucleares. Y es que durante décadas, las bases militares de este país, tanto en territorio nacional como en el extranjero, han dependido y dependen del suministro eléctrico de las redes civiles, redes que se sabe son susceptibles de ataques enemigos. Otras bases militares en territorios alejados no tienen ni acceso a esas redes, por lo que tienen que producir su propia electricidad. La tienen que producir a base de grupos electrógenos, un método excesivamente costoso e ineficiente. Quizás por eso, por costoso e ineficiente, fue que Fidel Castro instaló 189 de estos grupos electrógenos. Los instaló por toda Cuba entre 2005 y 2006. Su revolución energética fue la última patada que le dio a la maltrecha economía cubana. Yo creo que fue su regalo de despedida. Muy hijo de puta. Los cacharros electrónicos que compró el Orate son los que seguramente no pagó. No solo contaminaron y contaminan con ruido y emisiones los vecindarios donde fueron instalados, también constituyen una de las formas más ineficientes de generar electricidad y además, gracias al efectivo programa de mantenimiento que caracteriza al totalitarismo socialista, pronto sus motores diésel dejaron de funcionar por falta de piezas o por falta de mantenimiento. Y es por ello que siempre les digo que aunque llegue petróleo a la isla, no habrá electricidad para todos. Y por eso estoy en este tema hoy. Estamos, como les dije, no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Es un cambio de paradigma. Podríamos conversar horas sobre el cambio de paradigma geopolítico, con China, Ucrania, con todo, con Marco Rubio haciendo lo que quiere. Pero vamos a ver lo de la electricidad. Los cubanos libres, les digo, tenemos que empezar a pensar en la reconstrucción de la que una vez fue una isla próspera y autosuficiente. Esa isla que ha sufrido, y es la que hemos sufrido nosotros, hay que llamarlo así, es una guerra de devastación durante 67 años. Y uno de los pilares de esa reconstrucción tendrá que ser el reemplazo de todo el sistema de generación eléctrica y la reconstrucción radical de las líneas de transmisión. Los enredos de cable, esos que vemos en cualquier foto de La Habana o de cualquier pueblo en Cuba, serán un asunto para atenderse después. Lo primero es regresar a nuestros paisanos, a la civilización. Y uno de los pasos para lograr esto es dotarles de electricidad. Habrá que ofrecerles la oportunidad de empleos después para que puedan pagarla. Pero lo urgente es regresarlos a su condición de seres humanos. Y les digo que habrá que reemplazar todo el sistema de generación de electricidad porque las plantas generadoras, es un decir, porque al día de hoy, que no generan, son industrias obsoletas y destruidas por la consuetudinaria falta de mantenimiento. Les conté en mi libro Se acabó la diversión, cómo al principio de lo que llaman la Revolución Cubana, el Orate Castro envió al asesino argentino a comprar plantas industriales para industrializar la Cuba socialista. No lo mandó a Estados Unidos, el imperio enemigo, por supuesto no lo mandó ahí. No lo mandó a Europa Occidental tampoco, o a Japón. Bueno, sí, a Japón sí pasó, pero en Japón no le hicieron caso. Lo mandó a la Unión Soviética y a los países del bloque socialista. Pasó también, que no se me olvide, por la China de Mao, pero ahí estaban en medio de la gran hambruna. No importaba que estuviera muriendo entre 15 y 55 millones de chinos. El argentino Guevara regresó enamorado de Mao, pero regresó con las manos vacías. Los soviéticos, sin embargo, y sus satélites embaucaron al gaucho y le vendieron una asombrosa cantidad de chatarra, de fábricas obsoletas e ineficientes, nada comparables a las que el capital privado, el mismo que ellos confiscaron, había instalado en Cuba antes de 1959. Y entre todas esas fábricas chatarras estaban varias termoeléctricas, que son muchas de las que están todavía hoy ahí tratando de funcionar. Después que el Orate Castro, despachó al petulante argentino a su destino en Bolivia, se instalaron varias termoeléctricas más, un poco más avanzadas, pero que después de algunos años, la falta de mantenimiento las convirtió nuevamente en testarudas chatarras. A una de ellas es la que está en Santa Cruz del Norte, que inauguró el Orate en 1988, le puso el nombre del argentino despachado. Pero cuando se acabó el petróleo soviético y pasaron los apagones del llamado periodo especial, y el maligno, porque tiene que haber sido Lucifer, les mandó a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro, volvió a fluir el petróleo crudo, el diésel y la gasolina.
Pero la Junta Militar de Barrigones, que heredó las ruinas que dejaron el Orate y su hermano el Acomplejado, no utilizó este petróleo para dotar de electricidad a los cubanos. Al contrario, revendieron gran parte de ese combustible a cambio de divisas convertibles. Y esas divisas convertibles no las utilizaron para darle mantenimiento o actualizar las centrales termoeléctricas y así mantener un sistema eléctrico estable y confiable. No, las dilapidaron. Y así llegamos a la catástrofe actual. Chávez está muerto, Maduro está en la cárcel, de él si le lava los calzones a Trump, Claudia no puede ayudarnos en todo lo que ella quisiera, Putin anda matando ucranianos y Xi está ocupado en asuntos más importantes para los chinos, más importantes que sostener a una improductiva y miserable isla desgobernada por una pandilla de ineptos. Ineptos que, como les he dicho, están en un callejón sin salida. Su maligno régimen está a punto de colapsar por implosión, por rebelión o por extracción. Pero están en sus días finales. Al fin. Y volvemos a lo de la reconstrucción. Hace unos días, el Departamento de Guerra emitió un tuit, o como se llame ahora, informando que por primera vez se transportó vía aérea un microreactor nuclear. Se transportó para ser instalado en la base militar Hill, en Utah, la casa del carajo. Llevaron el reactor en 8 piezas compactas para ensamblarlas y probar la nueva tecnología. En este caso fue un modelo Ward 250, fabricado por una empresa que se llama Ballard Atomics. Pero hay muchas otras empresas probándolos y fabricándolos, entre ellas Westinghouse, Rolls-Royce, hay muchas. El reactor transportado en Utah es pequeño, generará solo 5 megawatts de capacidad, es muy pequeño. Los que pronto estarán disponibles generarán en promedio entre 10 y 20 megawatts. Son del tamaño como de una casa normal. Son el futuro y proveerán de energía a los cada vez mayores centros de datos que requiere la inteligencia artificial, además de sustituir a los contaminantes generadores que consumen diésel y carbón. Este cambio de paradigma será palpable tan pronto como en 2027, el próximo año. Ahora, imaginemos a una Cuba reconstruida, una Cuba que nunca más tenga que depender de petróleo extranjero para alumbrar a sus ciudadanos. Imaginemos. Antes, por supuesto, habrá que enseñarles una cultura de trabajo y disciplina. Si no le dan mantenimiento a los mini reactores nucleares, ya veremos los fuegos artificiales desde Miami. Y no los demoro más, lo que les quiero decir es que es un cambio de época. Una Cuba libre tendrá ilimitadas opciones para regresar al progreso. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a regresar al progreso y a la prosperidad, a la libertad. Bueno, todo esto podrá ser mientras no metamos otra vez la pata, por supuesto. Me voy, pero puede que regrese.